escucha ¿Cómo ahí? va, Johnny? ¿Todo bien? Te escucha perfecto. ¿Qué haces, ¿Cómo Johnny? andas, ¿Cómo Gastón? andás? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estábamos coordinando, esperando que se conecten más personas. Igual somos bastantes. Sí, Somos 40 en total. lujo, un lujo. Así que, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. La realidad que, bueno, hace rato que teníamos ganas de armar esta capacitación con Gastón, que es especialista justamente en este riesgo. Ya viene con tantos años de experiencia, lo conozco hace varios años. Arrancamos la tecnicatura juntos, así que Sí, sí, pasaron sí. varias, Sí, sí, sí. No sé más cuándo, casi una pero sí, década. debe ser 7, 8 años, nos conocemos fácil. Sí, sí. Tremendo. Así que, bueno, es una de las personas que más saben de este tipo de riesgos. Hemos hablado y ha dado charlas en APAS y en un montón de lugares. Así que creo que es una charla muy interesante para aprovecharla y para aprender mucho. Eh, Así que, bueno, te doy el pie Dale, como para que puedas comenzar. dale, largamos. Bueno, Y muchas gracias por el espacio, por sobre no, todo. al contrario, sabe que nada, lo hago, tengo años de amistad, así que siempre me decías, y bueno, no suelo dar charlas así a otros productores, pero más que nada, salvo en la asociación o en las instituciones que doy clase, pero bueno, la amistad que tenemos con Johnny hicimos la excepción. Así que bueno, esperemos que les resulte interesante. Bueno, me presento antes que nada, como decía Johnny, yo soy productor de seguros, o sea, como ustedes. Eh, si bien tengo matrícula desde el año 2014, o sea, lo que es mi formación, soy productor, hice la tecnicatura ahí con Johnny en el IFTS, después hice la licenciatura en seguros en la ULAM y hice el programa de analista de riesgo de APAS, que la verdad que también es muy interesante ahí con Dani Girardi en su momento, que también te da quizás muchas herramientas metódicas de análisis de riesgo. Después lo laboral, como decía, trabajo en seguros todos 36 años. Eh, Trabajo en seguro desde los 18, trabajé en compañía de seguro, trabajé con productor y trabajé en broker hasta el 2016 en Aon, que es un broker corporativo de los más grandes que hay. Y ahí, bueno, me largué, como muchos habrán hecho ustedes cuando iniciaron como productor, y siempre desde los inicios nos dedicamos mucho a lo que es pymes y a consorcio, que es lo que nos trae acá. Así que bueno, después también doy clase en la Universidad de La Matanza en 2 materias, doy clase en la Tecnicatura del IFTS y participo institucionalmente en APAS y coordino capacitación. Así que bueno, un poco los pergaminos, por así decirlo, de lo que me trajo hasta el día de hoy. Bueno, la idea de la charla la vamos a hacer, tratar que sea dinámica. Si tienen dudas, me preguntan, no hay problema. Si vemos que las dudas son muchas, la dejamos quizás lo que tarde más en contestarse para lo último, pero así tampoco extendemos tanto la charla. Vamos a tratar de hacer 1 horita y media. Nos extendemos un poquito. Yo en Autograma me encanta hablar de seguro, ya lo van a ver, pero es tratar bueno, de respetar el tiempo también de ustedes, así que haremos 1 horita y media dinámico y después si quedan dudas concretas, ya que yo tenga más tiempo, nos quedamos. Bueno, integral de consorcio es lo que vamos a hablar. En verdad vamos a hablar de riesgo en la propiedad horizontal. Propiamente el integral de consorcio, que es el producto principal que permite transferir todos los riesgos de lo que es un edificio o mismo un country, porque a la larga los conjuntos inmobiliarios también entran en este régimen, pero obviamente que nos vamos a centrar en la charla en este producto, pero vamos a mencionar algunos productos complementarios que existen para asegurar riesgo consorcio, pero obviamente que daría para hablar horas y horas, quedará para otra charla. Pero bueno, tenemos integral de consorcio de lo que vamos a hablar hoy y de los que no vamos a hablar hoy, pero para mencionarlo lo tengan en cuenta, cuando uno tiene un consorcio o un administrador de clientes, tenemos toda la parte patronal, o sea, piensen que los consorcios, como podemos ser nosotros, como cualquier comercio, pyme o empresa argentina, también es empleador muchas veces. Tiene un encargado, tiene otro tipo de empleados. Cuando sos empleador, tenés toda la parte de obligaciones patronales, RT, vida obligatorio, vida ley contrato de trabajo.
Pensemos en los consorcios también, suelen ingresar proveedores. Entonces siempre los proveedores que ingresan tienen que tener RT, tenemos los seguros de accidentes personales que solemos comercializar para aquellos trabajadores autónomos y el consorcio muchas veces o se los pide o si uno tiene una relación con el administrador es muy común que el proveedor que no tiene su seguro lo termine haciendo con ustedes. Después existe el accidente personal innominado, que es muy, o sea, piensen siempre los seguros de personas, por ley de seguro son nominados, siempre necesitamos saber a quién estamos cubriendo. Consorcio es uno de los pocos casos que existe en un producto en algunas compañías de mercado que cubrimos a ciega. O sea, mientras el trabajo esté hecho por cuenta y orden del consorcio, cubrimos a los proveedores que ingresen con sumas medias enlatadas, pero lo único que hay que demostrar una vez ocurrido el siniestro, como no hay DNI ni nombre a quien cubrimos, es que el trabajo estaba hecho por orden y cuenta del consorcio. O sea, con algún presupuesto previo, algún mail previo, algún WhatsApp, o sea, buscando que no se haya lastimado uno en la esquina esperando el colectivo y lo hayan revoleado dentro del consorcio porque sabían de la existencia de ese seguro. Y para cerrar, de los que no vamos a hablar hoy, pero para que los tengan en cuenta, vamos a tener la responsabilidad civil mala praxis del administrador por errores u omisiones, que es similar a la que tenemos nosotros los productores. O sea, si el administrador cometiera un error en las obligaciones que tiene frente a los consorcistas por su profesión, que en el caso del administrador lo rige el Código Civil, en el caso nuestro nos rige la 22400, las obligaciones que tenemos. Ellos el Código Civil, bueno, si incumplieran o comete un error, él o un empleado de él, tienen su póliza de mala praxis, y después la otra que existe es la del Consejo de Propietarios, que también es una figura que quizás muchos de ustedes viven en consorcios, que si uno está en el consejo, tiene responsabilidades legales con su propio patrimonio frente a sus vecinos. Si bien todavía no hay fallo, desde 2015 hay responsabilidad y existe esta figura del consejo y también existe el seguro de responsabilidad civil que usan el DIANO, el que es similar al que usan los socios en las empresas. O sea, los directivos de la empresa se mandan una macana y los dueños o los accionistas les reclaman, usan ese seguro. Acá lo mismo, si el consejo se manda una macana, toma una mala decisión y los vecinos perjudicados le reclaman, actúa ese seguro. Bueno, hasta acá vamos bien, me escuchan bien, o sea, como termómetro para saber si se ve bien la imagen, estamos No, conectados no, bien. perfecto. Sí, perfecto. Bueno, excelente. Bueno, Impecable. Tengo dos propiamente, pantallas. ¿cómo? ¿No es? Yo tengo dos pantallas. Si Ah, ven que miro para un costado es porque te puse grande en otra. bien. Bueno, entonces hasta acá piensen, miren todos los seguros y los riesgos que, que tiene alrededor un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal. O sea, lo interesante del segmento. Eh, bueno, propiamente, hablamos de propiedad horizontal, que es un poquito lo que es la propiedad horizontal, o sea, los famosos consorcios o conjuntos inmobiliarios, que son los famosos country que todos conocemos. Antiguamente, o sea, vamos a ir rapidito en esto, antiguamente Bien, si tienen consultas, o sea, algo muy particular me frenan y si no, van al chat y después a lo último las contestamos. Propiedad horizontal, o sea, requiere que en un inmueble haya más de un dueño, básicamente. O sea, si yo tengo un edificio y es todo mío, o sea, hay 9 pisos y son todos míos, no es propiedad horizontal. Si yo tengo un edificio, hay 10 departamentos, 9 de un dueño y uno de otra persona, es propiedad horizontal. O sea, básicamente tiene que haber derechos reales de más de 2 personas sobre el inmueble. El ejemplo más común es si yo tuviese una casa, vieron, no sé, uno tiene la casa de los padres de 2 plantas, planta baja y planta alta. Si mañana se mueren los padres, hay 2 hermanos, heredan el inmueble, le dicen, che, vos te quedás con la planta alta y yo me quedo con la planta baja y usamos el pasillo para subir la escalera arriba y yo el frente para entrar, automáticamente una vivienda pasó a ser régimen propiedad horizontal, pasó a ser un consorcio. Después, en la práctica, sabemos que hay muchos consorcios de PH chiquititos, están irregulares, que no se constituyen, que no tienen quit, es otro tema. Pero básicamente ya, al haber una parte común, o sea, al separar esa casa, que era un solo riesgo, en una parte común que va a ser ese pasillito, que si cualquiera entra por ese pasillito y se lastima porque estaba mojado o por la causa que o se le cayó mampostería en la cabeza, ese damnificado ya a quién le reclamaría, a los 2 hermanos, a los 2 copropietarios. Por eso ya hay parte, porque ya hay parte común. No es que le reclamas al que vos elegís.
Así que bueno, vamos a ver después rápidamente que en esta régimen de propiedad horizontal vamos a tener partes propias y partes comunes, vamos a tener propietarios y copropietarios. ¿Cuál es la importancia del ideal de consorcio de este producto? Que en propiedad horizontal, ¿qué suele suceder? Hay mucho tránsito de personas, inquilinos, propietarios, proveedores, trabajadores, y básicamente todo ese tráfico constante es lo que genera riesgos, que alguien se lastime, que un proveedor ocasione un daño, que a lo mejor haya una pileta de natación y pueda ocasionar un daño a alguien que la está utilizando, que haya un transporte vertical, o sea, un ascensor que también genere daño, etc. ¿Qué es también algo importante que tiene el ideal de consorcio? Que parte de sus coberturas son obligatorias. O sea que todo lo que haya obligatoriedad, podemos después discutir si Argentina es un país que el 80% de los seguros que todos vendemos son los obligatorios, automotor, la RT. Podemos discutir eso, pero ¿qué nos invita a la obligatoriedad? A que nos da un piso. O sea, que cuando hay obligatorio, el cliente ya tenemos la parte más difícil, que es la consulta, el conocimiento del producto. O sea, que lo va a requerir. Después va a estar en nosotros en hacer un traje a medida y comercializarle lo máximo que podamos y no quedarnos con lo básico que exige la obligatoriedad. ¿Y qué es lo otro importante acá? Que el Código Civil, en el inciso H del 2067, pone esta responsabilidad de asegurar al consorcio en cabeza del administrador. Es un artículo abierto que dice, che, tenés que tener seguro de incendio, responsabilidad civil y de prácticas habituales. Prácticas habituales, ¿qué nos lleva a ese de más riesgos de práctica? Que es un artículo abierto que nos invita que si hoy los edificios tienen pileta y ascensores, le tenemos que ofrecer cobertura para esos riesgos. Si mañana los edificios, no sé, bajás en un helicóptero a la terraza con un helipuerto para entrar a tu casa, o tenés, como ya está pasando, montacarga y el auto lo tenés al lado de tu departamento, habrá que transferir esos riesgos. Y acá lo importante que lo pone en cabeza el administrador es que el administrador de consorcio es representante legal del consorcio. Entonces, si incumple estas obligaciones, va a tener una responsabilidad civil y hasta penal el mismo. Entonces ahí es donde uno también tiene que convertirse en un socio estratégico del administrador, de asesorarlo bien, hacerle ver la importancia de los seguros bien hechos, porque si algo falla, el que tiene todos los números a que le reclamen es él, y obviamente el segundo número lo tenemos nosotros, los productores. Por eso también consorcio lo que conlleva que es un segmento que hay que capacitarse. Digamos, no hay que vender a la ligera, porque cuando un día de mañana hay un siniestro como el que hubo en Rosario, como el que hubo en Pigmento acá en Villa Crespo, o sea, está viendo, si mira las noticias, está viendo cada vez más siniestros de envergadura. Hubo hace poco en Puerto Madero. Hay una realidad que cuando hay crisis económica hay menos mantenimiento, o sea, hay menos dinero, la gente le cuesta más pagar las expensas, suele haber menos mantenimiento proactivo, suele haber más mantenimiento reactivo, o sea, que solucionamos cuando ya el problema explotó, y obviamente que en los riesgos estructurales, como es incendio o responsabilidad civil, cuando el problema explotó, son millones de pesos. Entonces, la importancia acá también de nosotros es de vender bien. Esto es un producto que cuando hay un siniestro realmente es muy estresante. Si está la póliza bien hecha, si está la póliza mal hecha, el productor ahí queda preso de la mano del administrador. O sea, realmente la pasa mal. Bueno, como le decía, los otros riesgos que el consorcio no cubre, lo que hablamos recién, la parte de obligaciones patronales, la mala praxis del administrador, la de consejo propietario y todo lo que tenga que ver con contratistas, las personas, y también cuando hay obras de envergadura en el consorcio. Acá, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires es muy común la ley de fachadas, que obliga a que la fachada es parte común y obliga a que el consorcio cada X tiempo haga un mantenimiento y haya un arquitecto que lo certifique, que está hecho ese mantenimiento para que no se desprenda mampostería o para que no se desprenda un balcón, por ejemplo. Y eso también conlleva permiso de obra y conlleva que hagamos un seguro de responsabilidad civil construcción. Bien. Bueno, vamos a ir rapidito a esta parte. Tomador. El tomador por excelencia de este seguro es el consorcio. Consorcio copropietario de la calle tal, número de quit tal. ¿Qué puede pasar en la práctica?
que tengamos prehorizontalidad, que es cuando todavía el consorcio no se constituyó, el famoso edificio que se construye de pozo, bajo la figura de un fideicomiso y bajo un agente fiduciario que es la desarrolladora, la constructora, que lleva adelante la obra y administra el dinero de todos los fiduciantes de ese fideicomiso. Cuando hay prehorizontalidad, y no me voy a extender, es un problema porque muchas veces se entregan los departamentos sin el fin de obra. Los fin de obra muchas veces tardan 2 años. Entonces tenés gente viviendo, pero que en los papeles es una obra. Y ahí tenemos lo que nosotros llamamos agravación de riesgo. Porque si es una obra, tiene que ir por la responsabilidad civil construcción. Si yo hago un integral de consorcio y ya está viviendo, en realidad ahí paso a tener un problema. Algo que a veces se termina solucionando esa reticencia es haciendo el integral de consorcio en la misma compañía que está la RC Construcción. La aseguradora formalmente, si yo le hago un seguro de construcción que estuvo 3 años construyéndose y un integral de consorcio, mientras sigue la póliza vigente de construcción, de cierta forma toma conocimiento. Formalmente lo tiene el conocimiento, por más que hoy lo hagamos por sistema y no sepa. Y la reticencia o la grabación no se puede, no, es una carga que la aseguradora prescribe a los 90 días de haber tomado conocimiento. Entonces, si hubiera un siniestro y la compañía no alegó esa reticencia o agravación al día 91, formalmente no la puede apelar. Es mi visión de la única, o sea, es algo que es una realidad que lo sabemos todos, pero que a la hora de formalizarlo en el seguro es una complicación. Yo lo que digo, la forma más amena de poder salir del paso es esta. Obviamente que no es lo mismo que me entreguen el departamento y mientras la construcción siguen pintando las líneas divisorias de las cocheras en el piso, siguen haciendo alguna refacción en las terrazas o en una parte común, a que me entregue el departamento y el ascensor no tenga revestimiento, o sea, un ascensor de obra. Obviamente que si ahí hay un siniestro con el ascensor de obra, que se lastimó un vecino y ya está viviendo en el departamento, pasa a ser un problemón. Pero bueno, a la larga, si están las pólizas hechas, ya será una discusión legal, porque si no, no hay forma. Pues si no en la práctica, o sea, si vamos a lo que dice la ley, hasta que no tenés fin de obra no te deberían entrar al departamento. Imagínense cualquiera de ustedes que haces una inversión de pozo, pagás 3 años, ves el edificio construido, hermoso, y te dicen, no, hasta que no tengas la cámara de luz de NOR, que tarda 2 años, no te entró al departamento. Y si vos estás alquilando, decís, flaco, yo me quiero meter a vivir ahí. Y si sos rentista, decís, che, no quiero estar perdiendo 2 años plata, algo podría alquilar con el edificio vacío. Pero bueno, a nosotros nos pasa a ser un problema. Entonces, si hay fideicomiso, muchas veces se termina haciendo el integral de consorcio con el quid del fideicomiso hasta que se constituye el consorcio y se mantiene la RC Construcción en el mientras tanto. Y la otra opción, ahí te doy, ¿no? Y la otra opción que muchas veces pasa es que es un consorcio chiquitito que no se constituyó nunca, que está irregular desde siempre. Si bien tiene reglamento de copropiedad, además, nunca le hicieron el quid. Es muy común cuando son edificios de 4 o 5 vecinos que se arreglan entre ellos. Ahí la solución es hacerlo a nombre del representante legal, aquel que tenga acta de asamblea de designación. ¿Quién es en la práctica? El administrador de consorcio. O sea, el administrador de consorcio, al ser representante legal, puede tomar seguros, puede contratar en nombre de la persona jurídica que representa y esa acta de asamblea es la que le va a permitir cobrar un siniestro en nombre del consorcio. Obviamente, el siniestro menor es un cristal, se le transfiere al CBU del administrador. Un incendio, quizás se le va a pedir alguna documentación adicional que será una nota de los vecinos afectados que aceptan que cobre él y bla, bla, bla. Sí, preguntas, díganme. Sí, no, Gasti, quería afirmar que lo que vos describiste es lo que pasó en el departamento donde yo estoy, es todo tal cual. Yo hace casi 2 años y recién el mes pasado comunicaron que ya se pudo justamente crear el consorcio y poner en orden tanto sea las cuentas donde se cobran, las pólizas, etc. Pero en el mientras tanto, no hicieron todo este caminito que vos describiste que deberían haber hecho. Y esto yo lo veo como, primero, como técnica en seguro y segundo, pues yo alquilo un departamento acá. Entonces, la consulta es, ¿qué tipo de la mejor herramienta para uno que alquila su departamento o es propietario de un departamento también es asegurar su propia unidad? Es así, ¿no? Sí, la parte propia, cada igual lo vamos a charlar, siempre es ideal. O sea, siempre en seguros actúa el más específico, como vos bien sabes, ¿no? Entonces, siempre
es mejor yo tener mi propio seguro, me rijo por ley de seguro, por mi propia póliza asegurada y después mi compañía repetirá. O sea, el mejor ejemplo es, si a mí me explota un vehículo o me impacta un vehículo en mi casa, ahora lo vamos a ver, pero el seguro de incendio cubre impacto de vehículos y la carga transportada y aeronave. Si yo soy un consorcio o una vivienda y se me mete un vehículo dentro de la casa y me la rompe toda o se mete dentro de la casa, explota y me prende fuego la casa, vamos a hacer algo más de Hollywood. La realidad es que uno dice, che, yo le reclamo el seguro del auto. Ahora, ¿qué sucede cuando voy por la vía civil? Que el seguro del auto puede tener un buen seguro, puede tener un mal seguro, puede tener un buen seguro que me diga, sí, yo te voy a pagar, pero vamos a juicio, tardo 1 año, 2, 3, etcétera. Y yo mientras tanto vivo con mi casa que tengo un agujero en la pared y ¿qué hago? O sea, me tengo que alquilar, tengo todo un trastorno. Si yo tengo mi propio seguro de incendio, yo estoy tranquilo que lo denuncia a mi compañía de seguro, me pedirá información dentro de los 30 días, suspende plazo, si no suspende, y sé que a lo mejor al mes y medio ya estoy con mi casa arreglada. O sea, siempre mucho mejor depender de tu seguro y no del consorcio y no de un ajeno. Obviamente que después vamos a ver que en seguro está la cláusula de prioridad en la propiedad horizontal, que si sobra suma de mi seguro propio se va a las partes comunes y si en el consorcio yo tomo excedente de suma de las partes comunes se prorratea a las partes propias. Es decir, que va a estar la posibilidad de asegurar el 100% a través del seguro integral de consorcio, voy a tener la posibilidad de asegurar el 100% a través de mi seguro de hogar, incendio o integral de comercio. Perfecto, Basti. Y más, hasta algo muy gráfico. Yo estaba de viaje y comentaron en el grupo que había una fuga de gas acá en el edificio. Y qué importante es tener en cuenta por lo menos y también asesorar a nuestros clientes de que si estás en estas situaciones, sí o sí tenés que tener o cubierta tu propia vivienda, más allá de que siempre lo intentamos promover. Pero gracias. No, por favor. Sí, ¿alguna otra consulta? Sí, Gastón, tenía una consulta. Sí. Bueno, tengo una duda por parte de los productores que es bastante recurrente. Bueno, como comentabas antes, cuando el consorcio no está constituido, una persona física lo puede contratar, ¿no? Por ejemplo, hay hemos tenido muchos consorcios en el interior que no son edificios, pero que va asegurado por medio de consorcio y no tienen consorcio constituido. Al momento de ser una persona física, ¿puede tener algún tipo de inconveniente para gestionar la liquidación del siniestro? Por eso, vos ahí un consorcio irregular que no está constituido debería tener un administrador de consorcio aún a título no oneroso, o sea, que un vecino lo administre. Pero debería haber, no deja de haber, aunque no esté constituido, un reglamento de copropiedad, porque cuando un reglamento que sea del año 60, 70, o sea, el reglamento de copropiedad es como la constitución del edificio. O sea, es la ley que prima en el edificio siempre y cuando no contradiga el Código Civil. Obviamente que nadie puede hacer lo que la ley prohíbe, pero estamos abiertos a que el reglamento diga todo lo que la ley no prohíbe, lo podemos hacer. O sea, que ahí nos vamos a regir por lo que diga el reglamento. Y lo mismo, en lo que los vacíos que haya en ese reglamento de copropiedad, nos vamos a regir por lo que diga el Código Civil. Pues a veces pasa que deja claro. Entonces, si vos no tenés administrador, vos deberías tener siempre un administrador, aunque sea un vecino que formalmente toma el rol de hacerse cargo de la administración. Si es irregular en todo sentido, que ahí también ahí hay que hacerle ver al cliente que, che, están flojos de papeles, o sea, también es tu problema. ¿Y qué documentación se le puede pedir al cliente en este caso para tomar conocimiento de esa situación? No, y ahí tiene que haber algún acta volante o un acta asamblea de ese administrador vecino y que sería quien lo terminaríamos haciendo el nombre del seguro, tomador de seguro. O sea, pensemos en la compañía que va a buscar. Yo interés asegurable siempre voy a ver, porque si es irregular, yo voy y lo miro y hay un edificio, se puede prender fuego, se le puede lastimar a alguien, o sea, el riesgo existe, interés asegurable de esos vecinos que viven ahí va a haber. O sea, eso es el ABC del seguro. Ahora, si es tan irregular en todo sentido, ¿qué problema vamos a tener nosotros? Que al momento del siniestro la compañía dice, che, ¿a quién le pago? Y a lo mejor yo digo, che, Bramanti, y yo que hice el seguro del Chateau de Libertad, Bramanti, vos vivís en Lugano, ¿qué interés tenés ahí? Entonces la compañía nos va a pedir algún tipo de documental. Por eso es importante el acta volante, el acta asamblea. Ahora, en el peor de los casos, pensemos si fuese irregular al mango, yo lo que aconsejo que ahí son herramientas que yo pienso, pero esto no es una verdad absoluta, porque cuando algo está irregular,
no deja de ser algo a discutir. O sea, cuando las cosas están mal hechas, van a llegar siempre al conflicto. Exactamente. Exactamente. Entonces, Perfecto. yo lo que haría, o en los casos que me ha pasado así, es, si hay un vecino que siempre es el que lleva la batuta, ver si hay algo o algún papel que diga, che, sos vos el que llevas la batuta. Y si no, en el peor de los casos es, se lo pone a él como asegurado, se lo pone al resto de los vecinos como coasegurados. A mí me ha pasado, son 5 departamentos, bueno, Juancito asegurado, Pedrito, coasegurado. Si hay un incendio, a la larga, en el peor de los casos, se paga en especie. O sea, la ley de seguro y la póliza lo permite. Pagamos la reconstrucción a una constructora. O sea, va a haber forma de cobrar. Si se cobró prima, la aseguradora tiene que indemnizar de alguna forma. No se va a poder agarrar de esto. Obviamente que va a conllevar conflicto, pero va a haber una solución para indemnizar. Y lo otro importante de esa forma de ser coasegurado también, que es que si hubiese un reclamo civil, que es lo más preocupante, es el riesgo invisible y el más preocupante en consorcio, de lo que después vamos a hablar, yo con esa póliza como coasegurado me garantizo como vecino que si cae una demanda, porque pensémoslo a la inversa, yo soy Gastón, paso caminando por esa vereda de ese edificio del interior irregular, se me cae una piedra en la cabeza, me deja sonso. O como pasó el otro día, se cayó un vidrio, no sé si lo vieron, un muchacho estaba tomando No, café. Bueno, tremendo. imagínense un caso Yo pensé así. que lo había matado. Fuera, no, una locura. Por eso digo, está pasando, ves las noticias y está pasando cosas locas, ¿no?, en los consorcios. Pero ese es un buen ejemplo. Me pasa eso a mí. ¿Y yo qué haría un abogado? Yo no soy abogado, pero ¿qué haría un abogado? Y le va a reclamar a todos los vecinos. Va a decir, che, no hay quid, no hay constituido. Y yo voy contra todos. Y yo, estando como coasegurado, en esa póliza, ¿qué me garantizo? Que cito en garantía la compañía y mi nombre figura. Porque si no hay consorcio y va contra todos los vecinos, va para la compañía y dice, no, yo asumo la defensa legal del que me figura en póliza. El otro, que ponga abogado y discutamos legalmente si me corresponde o no. Que volvemos a lo mismo, si hubiese un consorcio con un quid bien constituido, va contra el consorcio y actúa la póliza del consorcio. Si está irregular, nos trae estas complejidades. Ahora, a la larga va a haber solución, sí, pero va a haber conflicto. O sea, pero bueno, va a ser una herramienta, en mi opinión, que nos va a llevar a la solución. Siempre lo que hay que tratar es que los consorcios regularicen. O sea, hacer el quid no es difícil. O sea, creo que es un trámite, yo no lo sé hacer, pero un trámite que lleva 24 o 48 horas online con el ARCA. O sea, no es tan difícil regularizarlo. Obviamente que después conlleva gastos, tiene que haber un administrador que también tiene algunas obligaciones y muchas veces por eso es que los 4 vecinos del concejo chiquito le pagan a una señora que venga a limpiar el negro una vez por semana y se manejan haciendo una vaquita. Pero bueno, hay que transmitirle esto y listo. ¿Bien? Bueno, pasando limpio la pregunta era qué criterios se usan para definir quién debe configurar como tomador del seguro sin poner en riesgo la cobertura ante un siniestro. O sea, eso como pasando un poco en limpio la Consorcio, administrador, y si está irregular al mango, mi consejo es el vecino que maneja la batuta y el resto como coasegurados. Pero esa situación es la conflictiva. Pero es, digamos, lo que, si hay interés asegurable, o sea, el seguro siempre se puede hacer. Así que lo llevo una analogía al auto, es como andar con un auto que no se transfirió, pero es tuyo. Y es tuyo, tenés interés asegurable, le puedes matar a alguien, sí, se puede prender fuego, te pueden robar. Ahora, si pasa el siniestro, nos va a traer problema de poner en limpio los papeles o se le buscará la vuelta. Pero ya no es un problema tampoco ni desde el seguro, es un problema del cliente también. Hacer las cosas bien y no vas a tener y siempre y cuando haya irregularidades, todo se presta a discusión, por lo cual puede traerle inconvenientes. Es importante ilustrarle eso al asegurado para que después no diga, no, vos no me dijiste. No, siempre que haya irregularidades y no estén los papeles en orden, puede traer inconvenientes. Conflicto y tiempo, que es lo más valioso, que a la larga. Pero bueno, eso creo que formándolo es mucho más fácil, anticiparnos, ¿no? Y no hacer las cosas por el afán de una póliza, hacerlo sin explicar nada como podemos y después tener que hacernos cargo de un problema que no es nuestro. A la larga uno puede ayudar, pero que haga las cosas bien el asegurado y no va a tener estos problemas. Bien, sigo. Importante en consorcio, o sea, yo sé que acá los chicos trabajan en varias compañías, eso cada uno sabrá el manual de la compañía, pero a grandes rasgos, la mayoría de las compañías líderes del mercado asegurador tenemos suscripción automática en edificios de vivienda, en edificios de oficinas
y algunas en edificios de garage también, no son las menos. Seguridad automática significa que están en pauta, entra el cotizador, cotizo, pongo foto de riesgo y emito. Después, lo que es vivienda y oficina, las que están por fuera de la suscripción automática suele ser por suma asegurada. O sea, a lo mejor un edificio de no sé, 20.000 metros cuadrados para arriba va con facultativo y lo analiza la compañía. Siempre el mismo cotizador te dice hasta qué suma te deja. Y las suscripciones que suelen estar diferenciadas, sí, de suscripción facultativa son cuando la planta baja tiene más de 50% locales, cuando son galerías comerciales, cuando son únicamente edificios de garage y muchas veces los barrios cerrados también. O sea, los barrios cerrados, si bien, o sea, pensemos que hay countries que a lo mejor te tienen nomás el quincho y las garitas de seguridad, pero hay countries que te tienen laguna, que te tienen club de golf, que te tienen hasta un supermercado adentro. Entonces hay que... También los countries conllevan una suscripción con un análisis de riesgo más exhaustivo. Después, importante, en consorcio hay parte propia y parte común. El Código Civil en el 241, 2042, 2043 nos indica qué sería parte común y parte propia, pero en realidad lo que nos va a decir específicamente en el consorcio a cubrir es el reglamento de copropiedad, lo que hablábamos inicialmente. La constitución del edificio va a decir qué unidad de funcionalidad tiene el edificio, con qué metraje, con qué porcentaje, las partes comunes, nos va a detallar de punta a punta todas las construcciones del inmueble. Pero bueno, a lo que vamos al seguro, se estima siempre que va a depender mucho del tipo de edificio y las características. Pues no es lo mismo lo que le decía yo, el PH con el pasillo y tres pisos, tres casas chorizo, que un edificio con Zoom, con sala de máquina, con ascensores, con quincho, con pileta, con gimnasio, etc. Con un hall de entrada amplio. Pero bueno, a grandes rasgos en consorcio podemos estimar a la hora de liquidar que el 70-80% es parte común. ¿Y esto cómo lo estimamos? Para no detenerme mucho en esto, por contraposición a las partes propias. O sea, las partes propias de mi unidad funcional, vieron que uno cuando asegura que un seguro de incendio, el que pide en la inmobiliaria o el que le hace un cliente que vive en departamento, ¿qué le suele decir? ¿Cuántos metros tiene? 50, hace 50 por el valor de metro cuadrado y le aseguras todo. En realidad, yo si tengo el departamento mío de 50 metros cuadrados, mío suele ser el 15-20 metros, pues suele ser el famoso cubo de aire. Y ahí es donde digo por contraposición. ¿Qué es mío de mi departamento? Los pisos, los revestimientos, el cielo raso, las paredes divisorias siempre y cuando no sean estructurales y no mucho más. El resto le corresponde al consorcio. O sea, las paredes estructurales, las cañerías, los pasillos, etc. Entonces, a la hora de liquidar el siniestro, el liquidador se va a fijar en esto. Y a grandes rasgos, si yo tengo un edificio de 1000 metros cuadrados, por el integral de consorcio debería asegurar 600, 700 metros. Acá son un poco el derecho a inspeccionar. Esto, como decía, hay suscripción automática, pero bueno, es un poco el derecho a inspeccionar y las cargas también del asegurado que son importantes. Y vamos a nombrar algunas. O sea, las cargas del asegurado en un consorcio son las medidas de seguridad. Por ejemplo, tiene que contar con matafuego en todas sus plantas. Si tiene calderas o ascensores, tiene que contar con las obleas. Hay muchas jurisdicciones que ahí voy a la pregunta, Mariel. Tiene que contar con las obleas de muchas jurisdicciones. Si tiene una red de hidrante, o los sensores de humo, etcétera, lo mismo. Tiene que tener un mantenimiento periódico. Si tiene una pileta de natación, por ejemplo, una carga, hay que ver la compañía. Muchas te hablan de menores de edad, otras te hablan de menores de 14 años y otras te hablan de menores de 16. Pero es una carga al asegurado que un menor de edad en la pileta esté bajo supervisión de un adulto. Estas cargas, lo llevamos al auto, son cargas que si incumple el asegurado, lleva a la caducidad del derecho a ser indemnizado. Lo llevamos a una analogía con el auto, es como el registro, la BTV. O sea, no va a ser requisito para asegurar, sí va a ser requisito que esté en orden al momento del siniestro. Después volvemos a lo mismo, podemos discutir a lo mejor que un matafuego esté vencido, no agravó el riesgo, o sea, es muy difícil agarrarse de ese incumplimiento de carga para no pagar un siniestro de incendio, judicialmente creo que cualquier compañía lo pierde,
Ahora, a lo mejor un incumplimiento de una red de hidrantes, que hasta hubo un bonus de descuento, hay compañías que te hacen un descuento por la medida de seguridad, si realmente no estaba en funcionamiento, o el mejor ejemplo, un incumplimiento del mantenimiento periódico de ascensores, se cae el ascensor porque tenía una pieza mal y no tenía el mantenimiento periódico, obviamente que ahí sí va a ser un agravante que seguramente es mucho más defendible por la aseguradora para no pagar el siniestro. Decime, Mariel. Hola Gastón, buenos días a todos. Perdón, te quería hacer volver una o dos filminas atrás cuando Sí. hablabas de cómo calcular la suma asegurada, porque se me entrecortó la comunicación Ahora vamos de los a, datos y no escuché bien. vamos a ir a un ejemplo. Ahora lo vamos a ver más en detenimiento, la parte de incendio. O sea, ahí era un adelanto de la parte común y Buenísimo, propia, Gastón, pero lo vamos a ver en gracias. detenimiento. Quédate tranquila. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ahí entró, mira, ya justo entramos un poquito en lo que vos decís. Importante, forma de indemnizar en seguros. Todos saben que existe tres: primer riesgo absoluto, a prorrata y a primer riesgo relativo. En consorcio vamos a tener todas las coberturas a primer riesgo absoluto, salvo la de incendio, que va a ser a prorrata. Algunas compañías tienen algún sublímite a primer riesgo, pero por naturaleza siempre el incendio es a prorrata. ¿Qué nos lleva a eso? Que a lo mejor cristales, robo, no importa la suma no importa el valor a riesgo que tengamos, hasta la suma asegurada nos van a pagar. O sea, yo pongo 2 millones de pesos en cristales. Si tengo 20 millones en cristales, hasta 2 millones, se rompe un cristal, me van a pagar. No importa que yo asegure el 10% de los valores de cristales que tenía. El incendio no, va a prorrata. ¿Qué nos lleva a la prorrata? Que es importante que la suma asegurada coincida con el valor a riesgo. En caso que no coincida, se va a pagar porcentualmente la misma relación que yo asegure. O sea, esto es algo básico, cualquier que sea productor lo debería saber de punta a punta, pero no es menos importante mencionarlo. Acá tenemos algún ejemplo, o sea, de lo que es la prorrata, que si está bien la suma, es seguro pleno sobre seguro, funciona como a primer riesgo, no me preocupa. ¿Cuál es el problema? Cuando la suma asegurada es menor que el valor a riesgo. Y acá ejemplo, si yo tengo un valor a riesgo del edificio de incendio, me corresponde ponerle 100.000 pesos y lo aseguré en 90.000 pesos, estoy asegurando el 90%. Si el día de mañana tengo un daño, que son 60.000 pesos, la compañía me paga el 90% del daño, que sería en este caso que vemos en pantalla 54.000 pesos. O sea, este es un ejemplo que uso viejo y con la inflación hay que ponerle algunos ceros más, pero bueno, se entiende el objetivo. Y acá, ¿qué nos lleva en consorcio? Que es muy importante, sacar el valor a riesgo de la construcción. Y acá va a jugar un poco lo que hablábamos antes, que vamos a ir a algún ejemplo, lo que es parte común, parte común y parte propia. O sea, yo, si tengo un edificio de 1.000 metros cuadrados, que habíamos dicho que íbamos a estimar más o menos que parte común era el 60-70%. Para saberlo exacto hay que ir al reglamento, hay que leerse el reglamento. Pero a grandes rasgos, 60-70%. Entonces, si yo tengo un edificio de 1.000 metros cuadrados que vale, vamos a hacer números redondos, 1 millón en metro cuadrado, yo diría, che, este edificio hay que asegurarlo en 1.000 millones de pesos. Entero, parte común y propia. Siempre se aconseja igual asegurar el 100% si podemos. El Código Civil nos marca que el administrador mínimamente tiene que asegurar la parte común. O sea, ¿qué sería? Tiene que asegurar 600, 700 metros de este ejemplo de 1.000 metros cuadrados que pongo. Entonces, si yo tengo que asegurar por 700 millones, para tener seguro pleno en la prorrata, la suma asegurada tiene que ser 700 millones. Si yo aseguro 350 millones, aseguro el 50%, el día de mañana tengo un siniestro, me van a pagar el 50%. Que esto es el ABC, o sea, de la prorrata, pero acá en consorcio es muy importante identificar qué es parte común y parte propia. Si podemos, aseguremos el 100% que nos beneficia. En que si hubiese un siniestro, tenemos ahí esta clausulita, ahora la explico, prioridad de la prestación de la propiedad horizontal. Si nos quedamos con infraseguro en la parte común es un problema. Si nos quedamos en infraseguro en la parte propia, podemos ir a buscar y complementarnos con las pólizas que tenga el edificio de los vecinos. O sea, es decir, si yo tengo un edificio de 10 departamentos, capaz que de esos 10 departamentos hay 4 o 5 vecinos que tienen su póliza de incendio. Entonces, ¿el liquidador qué haría si hay un incendio que afectó partes comunes y partes propias? Tendría que también pedirle a cada vecino que muestre sus pólizas. Si no alcanza la póliza de incendio, podemos ir a buscar suma. Si no alcanza, la póliza integral de consorcio, podemos ir a buscar suma a esas pólizas de los vecinos.
Y otra cosa importante también, donde podríamos ir a buscar suma, es a la responsabilidad civil, depende quién haya sido responsable del inicio del incendio, del foco ígneo. O sea, si el incendio se inició en una parte común, las partes propias, a los departamentos en sus partes propias, podrían buscar suma en la cobertura de incendio. Si la cobertura de incendio, por ejemplo, tuviese solo partes comunes y no alcanzaba para las partes propias, podrían ir a buscar suma a la RC lindero y comprensiva. ¿Por qué? Porque el incendio es la responsabilidad del consorcio. Son terceros frente a esa póliza. O sea, eso es importante. Los vecinos, si bien un vecino, cualquiera que tiene un departamento, tiene un bolsillo con el cual es propietario de su departamento y tiene su otro bolsillo con el cual es copropietario del edificio de las partes comunes en un porcentaje. ¿Bien? Ahora, si el consorcio me ocasiona algún daño a mí, yo frente al consorcio soy tercero. Soy como un desconocido que vivía en el edificio al lado que pasaba por la calle. Es importante, siempre hay una cláusula en consorcio que dice que los vecinos, inquilinos, propietarios, bla, 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 son considerados terceros frente a la póliza. Entonces, la ventaja que nos da es que también podríamos ir a buscar suma a la cobertura de responsabilidad civil si el incendio se inició en una parte común. Si inició en una parte propia, no. Ahí al único que le podríamos ir a buscar suma es a la póliza de hogar o de incendio del vecino, que es la famosa RSO del lindero o hechos privados, que ahí vamos a tener mucha menos suma. Cualquier departamento tiene mucha menos suma que la que puede tener un consorcio. Y para cerrar este tema, la cláusula de prioridad de la prestación de propiedad horizontal, que búsquenla en sus pólizas de consorcio, están en todos los consorcios, nos dice que si yo tengo excedente en la póliza del consorcio de suma asegurada de incendios, se prorratea a las partes propias de los vecinos. Y si los vecinos tienen excedente de suma, o sea, yo tengo mi departamento de 100 metros, lo asegura al 100%, ese excedente de suma de mi parte propia se va a prorratear a mis propias partes comunes. Que la práctica que lleva, que si yo hice mi seguro de hogar, combinado familiar, de incendio al 100%, voy a cobrar al 100% mi departamento afectado. Si el consorcio hizo el seguro del 100% del edificio, partes comunes y propias, se prende fuego entero el edificio, lo va a pagar entero la póliza de consorcio. O sea, me va a permitir jugar con eso. Siempre va a actuar en primera medida la póliza más específica, pero me voy a asegurar que siempre voy a tener suma de dónde ir a buscar. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte o media confusa? Ese es donde más cuesta, a los administradores es donde más les cuesta. Bueno, seguimos. Bien, estamos. Bueno, voy avanzando rápido, así vamos a lo último, igual que son los ejemplos de siniestro, creo que va a ser lo más rico junto a consulta. Cobertura integral de consorcio, muchos la deben conocer, incendio de edificio, responsabilidad civil, lindero y comprensiva, robo, está la posibilidad de seguro técnico. Seguro técnico muchas veces pueden ser desde los electrodomésticos, que puede tener un consorcio en un Zoom, una heladera, un microondas, el equipo para ver las cámaras, en un consorcio a lo mejor tiene seguridad en la puerta, hasta mismo puede ser también en un consorcio o en un country de más envergadura, pues podemos asegurar hasta un tractor para cortar el pasto, por decirte, bajo esta cobertura. Siempre hay que ver el producto de la compañía. Cristales de espejo, daños por agua e inundación y las emergencias domiciliarias, que son similares a la de los seguros de hogar, pero siempre el interés asegurado del consorcio va a ser para las partes comunes. O sea, se corta la luz, un electricista o un cerrajero, una emergencia a la puerta de entrada del edificio, va a venir el cerrajero. Si hay una emergencia domiciliaria en una puerta, un vecino no puede entrar a su departamento, no lo va a cubrir el consorcio porque no es parte común. Tiene que llamar a su emergencia domiciliaria de su seguro de combinado familiar. Bueno, cobertura de incendio. Vamos rápido con esto. Sé que muchos lo saben y si no, preguntarán después. Pero es muy amplia. La cobertura de incendio es una de las más nobles en seguros, porque fuera del fuego, rayo de la explosión. También te contempla todos los daños indirectos, o sea, operaciones de salvamento, si yo reviento la puerta para rescatar a alguien, si, no sé, se incendia la planta baja y ardió tanto el fuego que la estructura de hierro que hay que demoler el edificio, o sea, porque tiene peligro de derrumbe, me lo va a cubrir entero el seguro consorcio, como si hubiese prendido fuego todo el edificio. Si los bomberos inundaron todo el edificio para apagar el incendio, o sea, todos los daños indirectos van a estar cubiertos. Va a estar cubierto también el impacto de vehículos, una aeronave, va a estar hecho toda la parte de tumulto popular, vandalismo, mala violencia, bla, bla, bla.
y también lo que es daños por humo, que acá es importante. A veces no sé, hay un incendio en la vía pública o en otro edificio, y el humo me llega a mi consorcio y me deja hollín todo en la fachada del edificio, se me mete dentro del departamento, me lo va a cubrir. Y después vamos a tener esto en la cobertura básica y después vamos a tener todos los adicionales que tienen que ver con la parte de inclemencia en la naturaleza, el famoso HDST, granizo, terremoto. Vamos a tener la parte de derrumbe, remoción de escombros, limpieza de contenido y siempre estabilización de suma, que es para cubrirnos de la inflación futura, y la reconstrucción a nuevo, que siempre se recomienda ponerla. La reconstrucción a nuevo lo que va a hacer es que se pague tanto al momento de determinar la suma asegurada, buscar el metro cuadrado a nuevo y poner esta cláusula para que se pague a nuevo. Porque si no estuviese esta cláusula, que es muy común que hay compañías que te la dejan poner opcionalmente y hay otras que ya vienen incluidas en el producto cerrado. Si no tuviese esta cláusula, la compañía al momento de indemnizar el incendio desprecia por uso de antigüedad. Diría, bueno, che, si el valor del metro cuadrado vale $1.000.000, el valor de riesgo en verdad eran 800.000, porque ya tenía la pintura vieja, tenía algún problema de humedad, reboque, la pared, etc. Pero la naturaleza siempre, en seguros, hago un paréntesis, nunca el asegurado puede tener un lucro, o sea, en el mejor estadio tiene que volver a la situación anterior al siniestro, pero en lo que es incendio y en lo que es a veces seguro automotor 0 kilómetros, que se suele tener una reposición de 1 año, 2 a 0 kilómetros, y lo que también se da en electrodomésticos, que a veces tenés en el seguro técnico reposición a nuevo electrodoméstico hasta 3 años, hasta 5, son los únicos casos que sí, no es que tenés una ventaja, pero sí vas a tener una indemnización mayor al daño real sufrido. ¿Pero por qué? Porque en incendio yo tengo mi vivienda asegurada y me dicen, che, vale construirla $50.000, seguro me dice, sí, te doy 30.000 porque ya tenía 50 años que yo la tenía impecable y de dónde saqué, no puedo construir una casa despintada. Si no tengo el dinero, de diferencia pasa a tener un problema. Por eso nos permite esto. Y lo mismo en electrodoméstico o en auto, pues se estipula a veces que un bien cuando tiene poco tiempo de uso, en sus funciones es igual que como si estuviese nuevo. O sea, cualquiera tiene un auto, tiene 1 año 0 kilómetros y hizo 5.000 kilómetros. Y si el seguro te indemniza un 20% menos del valor, decís, che, pero mi auto estaba mejor que nuevo. Son las únicas excepciones en seguro donde uno puede tener un beneficio en la cobertura. Bueno, acá hay algunas exclusiones. Esto no me quiero extender mucho, así avanzamos. Responsabilidad civil linderos, por naturaleza siempre son los daños materiales que sufran a raíz de un incendio en el inmueble asegurado en el consorcio, los edificios aledaños. Acá es importante que los consorcistas en sus partes propias son considerados terceros frente a la póliza. Y también es importante que el lindero no se limita solamente a los edificios de al lado. O sea, por lo general en seguros hablamos siempre de segregación de riesgo. O sea, es muy común que si yo tengo una calle de por medio o tengo una distancia considerable, no debería extenderse el incendio a los edificios que están a 100 metros. Pero puede pasar, y el mejor ejemplo es lo que pasó en Ezeiza. Ese es un buen ejemplo. En realidad, si el incendio se extiende a inmuebles que están muy lejos, porque justo había viento sur o porque justo fue una explosión de tal magnitud, son linderos. O sea, pasan a considerarse linderos. O sea, lindero lo que quiero especificar es que no limita únicamente a los edificios al lado o al de atrás de la construcción. La gran mayoría de los casos son los que terminan afectados, pero bueno. La responsabilidad civil comprensiva, y acá sí me detengo un poco, antes de ir a los ejemplos siniestros, que es otra de las más importantes en consorcio, porque es aquel, como cuando estamos en seguro siempre decimos, ese riesgo invisible, y en consorcio es mucho más grave que en otros riesgos. Nosotros lo que es responsabilidad civil, sabemos que tenemos según el Código Civil la objetiva y la subjetiva. O sea, yo soy responsable por los daños que ejerzan mis acciones, soy responsable, la responsabilidad parental por los daños que ocasionen mis hijos menores de edad, soy responsable por los daños que ocasiona algo que tengo bajo mi control de custodia o en comodato.
soy responsable por los daños o lesiones que pueda generar un empleado. Aquellos son empleadores, ejemplo, del consorcio es responsable por reclamos que provengan de acciones del encargado del edificio. Entonces, soy responsable por aquellos dependientes de los cuales me sirvo de su trabajo. Ejemplo, cuando viene un proveedor, que viene el de aire acondicionado, está trabajando en mi balcón, se le cae una herramienta y le parte la cabeza al de abajo, solidariamente voy a recibir el reclamo. Después yo tendré que demostrar que tengo algún eximente o hasta puede pasar que el reclamo sea infundado, que en verdad me reclamen a mí y fue el balcón de al lado el que estaba laburando el aire acondicionado, etc. Pero eso conlleva defensa en juicio, o sea, gastos y costas judiciales, aun cuando después el reclamo no prospere, y conlleva exposición de mi patrimonio. Entonces, ¿qué problema tenemos en consorcio? Que todo el que sea propietario de un departamento en ese edificio expone su propio patrimonio personal por aquellos reclamos que provengan de la actividad normal del edificio. Que quiere decir que si yo hay una explosión como la que hubo en Rosario allá por el 2008 y hay fallecidos, si reclaman el consorcio, yo tengo ese riesgo invisible que si reclaman el consorcio, hasta la suma asegurada van a pagar si está bien configurada la cobertura de los adicionales de la comprensiva. Si estuviese mal la cobertura o mal la suma asegurada, ¿qué va a terminar pasando? Van a tener que asumir todos esos copropietarios, van a hacer una asamblea de los vecinos, se van a juntar, le va a decir el representante legal que es la mitad, che, muchachos, hay una demanda por 500 millones de pesos, hay que poner abogado y son 10 departamentos, por porcentaje de cuota parte que le corresponde, vos tenés que poner 40, vos tenés que poner 60. O sea que a la larga, yo o cualquiera de ustedes, o un cliente de ustedes, a lo mejor el tipo es un rentista que tiene 50 departamentos porque vive de alquileres, si no está bien realizado el seguro de consorcio, sin saberlo, está exponiendo su patrimonio todo el tiempo. Y eso es algo que lo tenemos que hacer ver tanto al administrador o al vecino que nos tome el seguro del edificio. A veces pasa que en consorcios que uno llega... Como herramienta de venta también. Obviamente. Exacto. Pues es un riesgo invisible y ¿qué pasa? Hay vecinos que a lo mejor dicen, no sé, tengo el único departamento, lo heredé de mi abuela, que está en sucesión y igual no tengo patrimonio, así que igual no deja de ser conflictivo, porque si no hay un buen seguro hecho, la demanda necesitas que los dos vecinos se pongan de acuerdo y todos pongan su parte. O sea, es similar, les doy un ejemplo, capaz que alguno lo pasó, cuando despedís un encargado. O sea, si alguno vio en un edificio y le tocó el momento de que la mitad del edificio lo quería echar y la otra no, lo que fuera, pero vos cuando echás al encargado, si hay que indemnizarlo en 50 millones de pesos, cada vecino tiene que poner su parte. ¿Y ahí qué problema te lleva? Que si son 20 personas, para arreglar esa demanda con ese encargado, vos a lo mejor tenés de los 20 que 10 ponen su parte. Capaz que tenés 5 que dicen, no, yo no lo quería echar y tranquilombo hasta que legalmente igual la van a tener que poner. Y a lo mejor tenés 5 que aunque la quieran poner no tienen la plata. Si no tenés la plata, todo muy lindo, porque si no la tenés, no la tenés. Y si encima a lo mejor no tenés patrimonio, decís, bueno, qué sé yo, manéjense, yo no tengo la guita y tampoco me dan vuelta, no me van a poder sacar una moneda porque soy insolvente. Chau. Entonces fíjense también el seguro como herramienta para ese consorcio, qué eficaz puede ser para anticiparse a muchos conflictos. Obviamente que esto es un poco más como estrategia de venta y como también generar cultura aseguradora. O sea, hacer ver, a veces se menosprecia la responsabilidad civil y es uno de los riesgos más importantes que cualquier persona de clase media para arriba tiene patrimonio tiene que tener en cuenta. Porque es como la típica, si yo voy con el auto y tengo la mala suerte, mato una familia en la ruta y si tengo un seguro de los malos, que no voy a dar nombre acá, o tengo un seguro capaz que con una suma que no alcanza, y puedo perder mi casa, mi oficina, todo lo que laburé toda mi vida. Entonces es un riesgo y a veces la gente se preocupa más por todo riesgo del auto y te paga 50 lucas más por el auto y la realidad es que el auto, cualquier persona de clase media para arriba, en el peor de los casos pone unos mangos, va con el DNI, te dan un crédito y te lo vuelve a comprar. Ahora las demás cosas no. Pero bueno, por eso. Bien. Lo que mencionaba Gastón de despedir al encargado es muy común, porque el encargado, de hecho me pasó en el edificio anterior donde yo estaba, tenía 10 años, el tipo dejó de hacer todo, o sea, ya no quería laburar más, y estaban todo el tiempo discutiendo de que no lo podían echar porque,
tenían ese problema justamente. Es re recurrente eso, porque en un momento el tipo queda de que se hizo el edificio a veces y después pasan los años, se quema, no quiere laburar más y bueno, quiere que le pongan. No, por eso, por eso. Y por eso, Eso es. imagínate si es problema de encargado, imagínate ante un siniestro de envergadura que, por decir, vamos a ejemplos simples. Puede haber una explosión en el edificio que se prendió fuego el edificio y encima afectó, lastimó a dos nenes que pasaban por la puerta. Tú vas a tener que tener bien hecha la parte de incendio para cubrirte vos, porque a lo mejor te quedaste en la calle, si no. Y encima vas a tener reclamos de RC que si no está bien hecho las vas a tener que afrontar con tu patrimonio. O sea, imaginen las situaciones de conflicto que puede llevar un mal seguro en consorcio o un no seguro. Un no seguro o un seguro mal hecho. Por eso son cuestiones a tener en cuenta. Sí, Mariel. Gastón, consulta a raíz de lo que vos mencionás con el tema de despedir o un empleado, un encargado, que es todo un trastorno, porque a veces no se puede, porque no hay plata para pagarles, y no es falta de voluntad, sino que la gente no tiene un mango, es la realidad. ¿Se puede pensar en una herramienta como un seguro de ahorro o algo por el estilo que tenga el consorcio que pague una prima desde el inicio como para afrontar estos casos? Porque en realidad correspondería por expensas, pero hay gente que no tiene el dinero. Exacto. Quizás se puede transferir el riesgo con una póliza de ahorro, no sé si se puede para el consorcio. Sí, sí, está es bueno el comentario que hace. Sí, en realidad una indemnización siempre se va a pagar o con el fondo de reserva, si el edificio tenía, venían guardando plata previsionando, o como vos bien decís, se va a pagar con expensas extraordinarias. ¿Qué significa? Hay que poner 20 palos, se junta y cada vecino te dice, Mariel, vos tenés que poner 500, el otro 400, y vas a tener gente que la tiene, vas a tener gente a lo mejor un jubilado, te va a decir, che, yo cobro eso por mes, no la tengo y no la voy a tener en mi vida y manéjense. O sea, ahora, herramienta del seguro propiamente para esto no existe. Sí, como herramienta existe lo que vos decís, ir previsionando bajo un seguro de retiro y que vos al seguro de retiro le podés especificar le podés dar el fin específico que vos tengas ganas. O la otra es, vas previsionando mes a mes y vas teniendo un fondo de reserva, que es lo que más también se hace en consorcio, que lo usás o para despedir a alguien o, no sé, hablaba Noé hoy más temprano del tema del gas. Hay olor a gas, te cortan el gas y capaz para que Metrogas o Gas Natural te dé, o la empresa que corresponda a la región del país que estén ustedes te vuelva a dar gas, muchas veces te dice, che, mira que este edificio tenía 50 años y ahora la regulación cambió y no te sirve más el caño que tenía, tenés que tener este tipo de caño, de esta envergadura, con esta ventilación, y a lo mejor te dice, che, tenés que romper todo el edificio, tirar toda la cañería y volver a hacer las paredes y los pisos de todo el edificio. Y ahí a lo mejor usas estos fondos. O sea, siempre es bueno tener un fondo de reserva. Después la práctica, la Sí, verdad siempre que es bueno, a veces cuesta no sucede venderlo. siempre en la práctica, no No, sucede y siempre en como la herramienta práctica, el de pero se me retiro. ocurrió quizás si se puede, o sea, que figure como tomador, obviamente, el consorcio para que aplique para todos. Y si pasa uno de estos casos, bueno, tener esa provisión, porque generalmente lo que se hace con los fondos es para obras. Por si, como vos decís, se rompe un caño intempestivamente, todo bien, pero hasta que lo pasás por el seguro, necesitas resolverlo ya porque se te inunda todo el edificio. Entonces, uno no puede a veces esperar los tiempos del seguro y necesita provisionarse de algo en el mientras tanto para solucionar los problemas. No, sí, sí, tal cual. Por eso es una herramienta buena, pues a veces cuesta. O sea, cualquier persona jurídica puede tomar un seguro de retiro. Obviamente, después en la práctica, capaz que alguno se especializa en eso, tiene más experiencia y lo coloca más fácil, pero no. Entiendo un poco por mi experiencia, todavía no tenemos tanto desarrollo a nivel de individuos. Los que conozco a veces empresas societarios son cuando son 2 o 3 socios que lo toman porque descargan impuestos y los beneficiarios son los mismos socios en consorcio donde hoy lo toma el administrador Juan, que en 2 años estoy casi seguro que va a haber uno que se llame Pedro, porque van rotando los administradores como dulce, lo veo medio difícil pensar en una herramienta a mediano o largo plazo al momento de venderlo. Pero bueno, sí, a lo mejor el de retiro también es lindo para los propios administradores. Los administradores, como nos pasa a nosotros, son gente autónoma que van a tener una jubilación mínima y no dejan de ser un buen perfil, gente que a veces tiene un nivel de clase media, que son laburos que son peor que el de nosotros, porque a veces no sé si es para toda la vida, porque son mucho más estresantes que el nuestro, entonces es una buena herramienta. Es un buen prospecto, digamos. Mi administradora tiene 74 años.
No, pues eso hay, O pero sea, digo, son la... y no, Bueno, y no quiere jubilarse. pero mirá el mejor Y ejemplo. es una genia, Tiene ¿eh? 74 y sigue Va a laburando. su ritmo. Sí, sigue trabajando ella. Sí, va a su ritmo, pero bueno, trabajo con varios administradores, entonces justo se me ocurrió a raíz de lo que vos decís, porque acá tenemos un empleado de 8 años que hace rato lo queremos echar, pero no hay plata para echarlo. Entonces, Sí, sí, no, es un es como problema. un tire en todo momento. Gracias, Gastón. No, por favor. Bueno, importante, la comprensiva para cerrar este tema van a tener aseguradoras que te dan productos abiertos. Básicamente significa que nosotros vamos a pagar los adicionales, pileta de natación, ascensores, calderas, uso de arma de fuego, no sé, contratista y subcontratista, rotura de cañerías, que vamos a ver que es una importante. Y hay otras que te dan productos cerrados, que significa que ya viene la comprensiva con todos estos adicionales y en algunas coberturas ya vienen sus límites prefijados y vos podés contratar si querés algunos adicionales por afuera con más límites. Pero sí o sí, es decir, a lo mejor te viene pileta de natación y ascensores, sí o sí a producto cerrado. Y aunque vos no tengas ascensores, te lo cubre. En cambio, otras te dicen, che, poneme la básica, vos cuánta suma, poneme vos cuánto de ascensores, poneme vos cuánto de pileta, de caldera, etc. Y las exclusiones, que ahí les nombré un poco las principales, que son las absolutas, que no hay forma. O sea, la RC comprensiva, siempre piénsenla, es una cobertura que te cubre todo aquello que no está excluido. O sea, es como una cáscara vacía que te cubre la básica, después tiene excluido todo, o sea, te tiene excluido en la básica sensores, carteles, refacciones, pileta de natación, etc. Y en la básica también te tiene excluido todo lo que ven a la derecha, que son exclusión absoluta, pero las que son en la columna izquierda son exclusiones relativas. Las relativas, ¿qué ventaja tienen el seguro? Que las podés revertir mediante una cláusula adicional, que ahí es donde dice, contrariamente a la cláusula, bla, 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 cubrimos ascensores, contrariamente a lo establecido, bla, 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 cubrimos pileta. Las absolutas, ¿qué tema tienen? Que no hay forma de revertirlas. O sea, no hay forma de revertirlas ni aún pagando. El ejemplo más común son, o sea, las obligaciones contractuales. Son muy comunes, bueno, etcétera. Temas financieros, hay muchas contracción, sí, contra esa enfermedad, bueno, hay muchas que no hay forma de cubrirlas en seguros. Bueno, acá avanza un poquito. La parte de robo, tenemos la de contenido general, la de matafuego, manguera de emergencia, cámara de seguridad de portero eléctrico, algunas te dan punto de las puntas de lanza de la reja, robo de despensa. Esto mírenlo en su producto cada uno, pues varía. Seguro técnico lo mismo, lo que hablamos antes, va a depender mucho de la compañía. Si va sin nómina, con nómina, cómo opera la cobertura. O así llego a lo siniestro y respetamos un poco el horario que habíamos establecido. Cristales, lo mismo. Todos los cristales que correspondan a partes comunes van a ser siempre en seguro el ABC. Piezas en posición vertical. Todo lo que esté horizontal no se cubre. Y acá que vamos a tener en consorcio, todos los cristales de las partes comunes. ¿Qué significa? Puerta de entrada del edificio, si hay puerta de acceso a las cocheras, si hay espejos en el hall o en los ascensores, si hay vidrios en los distintos pisos. Lo que es la fachada del edificio es parte común, que significa que los cristales del común que vemos en los balcones con la baranda son parte común. Eso te lo cubre el seguro del consorcio. Los locales de planta baja también son parte común. Todos los seguros te cobren la vidriera del local, o sea, aunque parezca un sinsentido, los locales comerciales que están bajo el régimen de propiedad horizontal y tienen la vidriera que da a la calle, pueden ir a buscar suma al integral de consorcio. Obviamente que ahí los seguros de consorcio que te suelen pedir, que no tenga póliza específica integral de comercio con su propia cobertura de cristales. O que no tengan la póliza o que si la tengan hayan agotado la suma. Pero si se dieran esos casos, puedes ir a buscar suma a la póliza del consorcio. ¿Bien? Bueno, Elvio, perfecto. Daños por agua, y acá es en la otra que me detengo un poquito y ya vamos a algunos siniestros de ejemplo. Daños por agua, vamos a tener tres coberturas que actúan. Daños por agua, que es rotura de caños,
que el 90% de las cañerías hasta la llave de paso de los edificios son responsabilidad del consorcio. Entonces, se rompe la de daños por agua, te va a cubrir una rotura de un caño y el daño consecuencial afecta a las partes comunes. O sea, afecta a las que son las partes propias del consorcio. Siempre el tomador de seguro del consorcio. O sea, afecta el hall de entrada, un pasillo, un cielo raso de una parte común. Te va a cubrir siempre el daño consecuencial del agua, no te va a cubrir lo que origina el siniestro. ¿Qué es lo que origina el siniestro? Romper y cambiar el tramo de caño que se rompió de forma súbita e imprevista. Y acá es importante que el consorcio está obligado a reparar y a cambiar ese caño. ¿Por qué? Porque si no, en 2 meses se va a volver a romper y va a volver a haber daño por agua. Y acá, ¿qué vamos a cubrir? El daño por agua que afecta a la parte común. La cobertura de inundación va a cubrir el agua que por exceso de lluvia o porque salió un mar o un río afuera. O sea, imaginemos un consorcio puede estar en Las Toninas o en Santa Teresita o en Pinamar frente a la playa. O sea, entra agua del exterior y ocasiona ese agua daños, va a cubrirlo la cobertura de inundación. El mejor ejemplo como pasó en Bahía Blanca. O sea, por ejemplo, en Bahía Blanca, todo lo que era integral de consorcio es muy común que la cobertura de inundación está. Obviamente, ¿qué problema tenés muchas veces? Que la planta baja no hay nada. O sea, o está el hall. Y que te afecte el primer piso 3 metros para arriba, que llegue a otras partes, más difícil. Pero en Bahía Blanca, ¿qué pasó? Seguro de hogar, muy pocas compañías dan inundación. Me animo a decir de las que yo conozco, ahora no sé si cambió, pero estaba BVA y estaba Allianz, también te da el 50 daños por agua, y no sé si muchas más. Y lo sé por experiencia, justo yo ahí en la ULAM donde doy clase había varias chicas y chicos de VA. Como alumno me contaban que habían pagado, no sé si como 5.000 siniestros, pero que la suma promedio había sido, por decir un número, no me acuerdo, pero 300.000 pesos, porque son todos seguros muy enlataditos, con sumas bajas. Entonces, si te inunda la casa, igual te pagan 300 lucas y hasta preferible que no me pagues nada. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Que combinado familiar es muy común que, salvo excepciones, no da inundación, integral de comercio tampoco, te lo suele dar todo riesgo operativo, pero las pólizas de consorcio sí la tienen en su gran mayoría, las compañías. O sea que también es una cobertura importante. Y la otra cobertura que va a actuar es rotura de cañerías, pero desde la RC comprensiva. Y ahí se rompe un caño que es responsabilidad del consorcio. Por Código Civil, todas las cañerías de fluido hasta la llave de paso de la unidad funcional son responsabilidad del consorcio. Ese agua te ocasiona daño en una parte propia, es decir, le filtra agua al departamento del vecino, le rompe el cielo raso, le rompe, no sé, el mueble de la cocina, le moja un colchón que justo había ahí abajo, etcétera. Te lo va a cubrir la póliza de consorcio. O sea, te va a cubrir todo el daño consecuencial del vecino por la adicional de rotura de cañería de la comprensiva. No te va a cubrir de nuevo la reparación del caño. El picar y cambiar el caño no. Y acá también es importante que revisen que hay compañías que te diferencian en el sublímite según sea agua limpia, o sea, agua corriente o agua potable, y según sea agua pluvial y cloacal. Que eso también es muy importante que lo tengan. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Bueno, emergencia domiciliaria, esto es un poquito similar se ve en el manual del producto de su compañía, pero similar a los seguros de hogar para las partes comunes. Y si acá vamos a ver algunos siniestros y con eso terminaríamos. Siniestro de intensidad. Tenemos los que se originan en el interior del edificio. Dijimos que si cubro el 100% del edificio, me va a cubrir tanto las unidades funcionales en sus partes propias como todas las partes comunes. Hay un incendio, se me prende, genera daño, me deja hollín en todas las paredes como vemos en pantalla, me ocasiona además daños, me lo va a cubrir. ¿Qué es importante en el seguro integral de consorcio? Que la suma asegurada, recuerden que es para el incendio de edificio. Después algunas compañías para el incendio contenido de la unidad funcional te dan algún sublímite, algún chiche de 500 lucas, pero por lo general, a grandes rasgos, el espíritu es el incendio de edificio. Entonces, si yo como consorcio tomé el 100% de la suma, tomé la parte común y propia, va a estar enfocada en el inmueble, no en el contenido de la vivienda. Por eso igual también es recomendable que el vecino tenga su seguro de combinado familiar o el incendio. O mismo muchas veces también la inmobiliaria le piden al que alquila el seguro de incendio. Pasa que también hay veces que le piden el seguro de incendio y te hacen incendio de edificio, RC lindero y el contenido no. Entonces también es muy importante que hagamos un siniestro que te va a cubrir
todas las partes comunes, el inmueble y el contenido de las partes comunes, y de la unidad funcional, si hubiera suma, solo te va a cubrir el inmueble. Después alguna compañía revisa el producto, te da algún chiche que te dice, che, cubrimos 500.000 pesos de cada departamento. Pero son sumas, la verdad, que bajitas. Otro ejemplo de siniestro de intensidad. Un incendio externo, o sea, como hablábamos hoy, si se me explota un auto en la puerta, como ven ahí en pantalla, estos son siniestros reales. Se explota un auto en la puerta, me prende fuego el edificio, me lo va a pagar mi propia cobertura integral de consorcio, mi propia póliza. Después la aseguradora repetirá contra el seguro del auto, o contra el edificio al lado que ocasionó el incendio, o contra quien sea responsable de ese evento de siniestral. Ahora estoy tranquilo, mi propia póliza, hago la denuncia y lo gestionamos nosotros, mi propio productor. No dependo de ir, reclamar como tercero y toda la bola. ¿Bien? Acá me van frenando también si quieren. Yo les traje algunos ejemplos. Si se le ocurre alguna situación más que quieran teorizar, la charlamos. Caída de objeto y mampostería también son muy comunes. Obviamente que acá, por acá es un ejemplo. El edificio debería tener un mantenimiento. O sea, si yo un edificio está todo reventado y se cae en mampostería, pero porque estoy viendo cómo juega la mampostería y que es cuestión de suerte, y es un agravante. O sea que la compañía podría ponerlo como eximente. No deja de ser algo que lo va a tener que, la carga de la prueba la va a tener la aseguradora. De demostrar que no fue algo súbito e imprevisto, sino que se veía todos los días cómo se estaba desmembrando el edificio y nadie hacía nada y no le importó. Y caída de objetos también. Caída de objetos, ¿qué es lo importante también en RC? Que en RC, mal o bien, si va alguien por la calle y se le cae con la cabeza y se lastima, al consorcio va a reclamar. Es más, yo me animo a decir que si yo voy por la calle y de un consorcio que abajo tiene un kiosco con el cartel de Coca-Cola y arriba del edificio, se me cae algo en la cabeza y el abogado le va a reclamar a Coca-Cola, al kiosquero, al edificio, al vecino que le dijeron de cuarto B que en verdad se cayó una maceta ahí, va a ir contra todo. Después, los abogados se sentarán ahí, empezarán a ver en la prueba a ver quién tuvo la responsabilidad, si es un único responsable, si hay responsabilidades compartidas, etc. Ahora, todo eso que conlleva abogados, pago de abogados, costas judiciales y la póliza que conlleva. Si yo tengo la póliza, cito en garantía a la compañía y que se encargue de dar esa conversación y que encima lo van a dar abogados que están acostumbrados a darlo a diario. En cambio, si la tuviese que hacer yo, capaz que tengo el abogado de la familia, vieron que a veces le dicen, todo el mundo dice, yo tengo mi abogado, y capaz que el abogado se dedica a divorcio, pero viste, capaz que vas y, no, viste, o los clientes, ¿no? La habrá pasado a veces, cliente, le voy a hablar con mi abogado. Bueno, hablar con tu abogado, no me pregunté más a mí que me dedico a esto. Pero vieron que existe esa cosita de que el abogado, o es como el contador, ¿viste? Saben de todo. No, cada uno sabe de su especialidad. Y el de la compañía de seguro, la compañía de seguro está acostumbrado a dar estas discusiones. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos que pensar que la póliza de consorcio a grandes rasgos siempre va a ser citada en garantía. Después puede pasar que, no sé, le doy un ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo de un vecino que un perro jugando con un hueso, no sé qué, lo tiró para afuera y cayó a la vereda. Bueno, al final fue contra el vecino. Pero la póliza de consorcio la tuvimos que hacer la denuncia, que siempre la denuncia háganla. O sea, siempre cuando toman conocimiento la denuncia se hace. Después a veces no prospera o después al año, a los 2 años le cae una carta de documento de consorcio con la demanda. O sea, siempre conviene hacerla. Después, al hacerla, se cita en garantía y ahí verán entre los abogados. Y obviamente, como productores, tratemos de relevar toda la información y prueba que podamos inicialmente. O sea, esto, si te dicen, che, se cayó, no sé, haciendo una obra, se cayó un aire acondicionado a la vereda y lastimó a alguien, si hay fotos, videos, testigos, todo lo vamos a recabar mejor porque son herramientas que después va a tener la compañía para la defensa. O sea, eso también es importante. Bueno, tenemos por ejemplo, otro acá es un ejemplo, pero este era un consorcio también en Lugano y en Escalada, un vehículo que el árbol estaba en el predio del consorcio. Y acá lo mismo, sí, no sé quién pregunta. Ah, no, perdón, pensé que había una pregunta.
Sí, hay Sí, una. sí, es una pregunta, pero después porque quiero que finalices con este ejemplo, así después hago la pregunta por las dudas, para no cortar justo con el tema del árbol. Dale, bien. Bueno, acá es importante que primero que ver, y esto también aplica para los seguros combinados familiar. Por lo general lo que son árboles, que es considerado bien inmueble. O sea, y hay una exclusión que es muy común que se pone, que esto hasta si quieren profundizar algún día les toca esto. Hasta ahí hay en tiempo de seguro un videito de Tornato que lo explica mucho mejor de lo que lo voy a poder explicar yo. Pero básicamente hay compañías que te excluyen lo que son caída de árboles y excavaciones y lo tenés que contratar tanto en la RC hechos privados como en la comprensiva con un adicional. O sea, que revierta esa exclusión. Yo, por ejemplo, las compañías de trabajo la tenemos revertida, pero es importante, no sé, le doy ejemplo en los seguros bar también, una federación patronal te la tiene revertida, o sea, hay varias que te cubren. Pero no deja de ser algo que hay que chequearlo tanto en consorcios como en combinado familiar. Consorcio no es tan preocupante porque no es lo más común que haya un árbol en un consorcio. O sea, la realidad es que no es lo más común, pero en vivienda sí. No sé, si tuviesen asegurado por decirle, un productor de ustedes se mueve en una zona de la Patagonia, o se mueven, no sé, en Pinamar, en Villa Gesell, zona de arboleda en las casas, muy importante que prestar atención a esta cláusula, porque si cae un árbol y le revienta la casa al vecino, es importante que esté cubierta. Pero bueno, acá ejemplo también, una caída de árbol, había dañado un vehículo a un vecino, fue por la responsabilidad civil del consorcio. Bueno, rotura de caño, que eran los ejemplos más comunes que le daba, es de los siniestros más habituales en consorcio. Y acá es importante lo mismo, ver bien el producto de ustedes, si cubre agua corriente, agua pluvial, cloacal y con qué sublímites. Y con qué franquicias también, que es otra cuestión importante. Otro siniestro habitual en consorcios, caída de portones. O sea, los portones cuando se caen en consorcio es importante que haya algún diagnóstico de que hubo, alguna falla que sea responsabilidad del consorcio. Y acá volvemos a lo mismo, a lo que hablamos inicialmente de la responsabilidad civil objetiva por el Código Civil. El consorcio es responsable si falló el motor, falló el sensor y dañó el portón. Ahora, si hay un temporizador y el vecino se quedó mirando el celular bajo el portón y se le cayó arriba del auto, no. Si el vecino tocó el botón porque se puso nervioso y tocó el botón y él mismo se bajó el portón y le dañó el auto, no. Entonces es muy común que en el siniestro la compañía les pida las cámaras, si hay alguna cámara de video, si hay algún diagnóstico de la empresa que hace mantenimiento al portón, de lo que pasó y de la reparación. Porque acá también lo que hay que buscar que es, che, si falló y se rompió, bueno, lo arreglaron, pues si no, vamos a tener daño todos los días de auto y todos sabemos lo caro que vale reparar un auto. Entonces, bueno, es importante, pero te lo cubre la RC. Bueno, acá hay uno más de rotura de cañerías, los que habíamos hablado. Cristales, lo mismo, te cubre todo lo que sea partes comunes. En lo que es la puerta de entrada es muy común que va de la mano del servicio de emergencia domiciliaria. O sea, a veces, si es un blinde o según el material, te la tapean como la imagen que ve a la derecha y te la traen dentro de 48, 72, una semana en la puerta. Te ponen la cerradura con una madera. Ahora, a veces hasta que te tapean la puerta, el edificio está expuesto a delitos o a inclemencia en la naturaleza. Entonces es muy común, va de la mano de emergencia domiciliaria, la compañía te pone por 24 o 48 horas un fulano ahí en la puerta que te hace de vigilador. Y hay compañías que según la compañía te piden que el tipo tenga acceso al baño, que tenga un lugar para sentarse, que tenga un enchufe para cargar el celular, etc. Pero bueno, es otro habitual. Después lo que es robo también. Y lo que es robo te cubre los robos de bienes de propiedad común y te va a cubrir la cobertura de robo en un sublímite que a veces es 50% o en algunas menos de los daños que ocasionen los ladrones en tentativa o ocasión de robo. Lo más común es, che, si me revientan la cerradura en entrada, me rompen la cerradura por entrar a robar el edificio, me lo va a cubrir. Y cierro con también que es muy importante que te cubre, muy común que te cubre robo y hurto. O sea, muy común que se roban los matafuegos o se roban la luz de emergencia y no se sabe. Las coberturas son por hurto también. Entonces va a tener cobertura. Nos van a obligar a hacer la denuncia policial. Eso es importante que lo sepan ustedes, al administrador. Pero se cubre. No es que tiene que demostrar que hubo un delito o que hubo una violencia. El hurto está cubierto. Sí.
¿Quién pregunta? Sí, yo quería preguntar justo por este tema, porque tuvimos un caso que no sabíamos identificar bien qué era mobiliario y no mobiliario en un consorcio. Por ejemplo, el tema es el siguiente: el siniestro fue que robaron una central de alarma, robaron los marcos y el cristal de la central de alarma, y según la compañía de seguros, eso no era parte mobiliaria del consorcio. Y entonces no estaba cubierto ni por robo, ni los cristales tampoco, porque no lo cubría por el hecho del robo en sí. Entonces quería saber identificar qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre robo contenido de un consorcio. Así que Sí, es bueno, bueno, esa era la consulta. hay una discusión por naturaleza, contenido, y eso aplica mismo como se enseña en la facultad. Todo lo que yo pueda, todo lo que yo pueda meter dentro de una caja, lo doy vuelta y se cae, en los seguros, o sea, todo eso es contenido. Todo lo que esté amurado al edificio es inmueble. Y ahí hay una discusión que es bueno el tema que vos traes, porque a veces te dicen, che, la red de hidrante y las mangueras, ¿es edificio o es inmueble? ¿Es contenido o es inmueble? Pues la red hidrante, en verdad, yo en mi opinión, es inmueble. Pues son bienes por accesión. Es como decir, la ventana. La ventana yo si quiero la saco y voy y me compro otra ventana y la vuelvo a poner. Ahora, esa es la jugar de la vivienda. Es un bien inmueble por accesión que se le llama. O sea, porque si yo tengo una ladrillo, la construcción sin ventana, sin puerta, sin cerradura, ese no es contenido, se desnaturaliza el inmueble. Pero hay una discusión. Por lo general, no sé, el ejemplo más grande es en la cerradura. O sea, yo la cerradura va por la cobertura de robo si la dañan. Ahora, si la cerradura la sacan o se la llevan, o mismo podría ir por la de vandalismo por incendio. Y ahí hay una discusión de, che, pero en verdad la cerradura es contenido. No, la cerradura es parte de la puerta es parte del inmueble. Pero es muy de... Si me preguntás, yo he tenido casos y he tenido las mismas discusiones. A veces son discusiones muy de teóricas que con voluntad comercial se solucionan. Ahora, sí es una realidad que lo que es la red hidrante y demás, mismo sabes con qué pasa también la discusión con los paneles solares. Vos tenés el panel solar, y esto es lo que yo aseguro de hogar. Panel solar, la parte del panel que toma energía del sol va murada al edificio. Y por ejemplo, el panel solar, como va murado, se cubre por incendio de edificio. Por incendio de edificio, el HVCT y demás, las coberturas. Ahora, la parte de la batería que va dentro del edificio se cubre como contenido y va por robo. Y ahí es una discusión muy de suscripción. De ver con la compañía, pasa en consorcio, no damos esa discusión ni en pedo en la suscripción. Si tengo que asegurar un panel solar que compré un cliente vale $10.000 en una casa que a mí me ha pasado en Madariaga, doy esa discusión antes para que me quede bien en claro a mí el cliente para el día del siniestro. Pero es bueno el ejemplo que traes. En mi opinión es inmueble, pero igual es una discusión que hasta los liquidadores a veces tienen. O sea, no es que la tenemos nosotros nomás. Muchas gracias. No, por favor. Bien. Bueno, igual vamos cerrando. Acá análisis de riesgo, que acá es importante. Siempre en consorcio es muy importante relevar la información al inicio. Si nos dan el reglamento de copropiedad, saber el metraje cuadrado, saber las características del edificio. Porque hay edificios que son estándar, que uno dice, che, 8 pisos, 24 departamentos, 4 o 3 por piso, un ascensor y una pileta. Hay edificios hoy que tienen muchos amenities. Entonces es importante hacer un relevamiento. Entonces, nosotros tenemos edificios que tienen una antena en la terraza de Telecom, tenemos edificios que tienen hasta te lavan el auto en la cochera. O sea, hoy hay que relevar. Así que bueno, un poco ahí, saber todo. El reglamento es lo mejor, porque es donde vamos a tener toda la información, lo vamos a leer y es lo que vale. Obviamente que a veces un reglamento, muchos de ustedes lo habrán visto, son 50 páginas con una letra chiquita, con el acta notarial del escribano, y es un ejercicio que es engorroso y que no todos tenemos la herramienta para interpretarlo. Pero ahí es donde va a estar toda la información. Y si no, el administrador es el que te la debería dar. Lo que pasa es que a veces el administrador o el vecino viven al palo y te dicen, che, cotizame esto. Y con suerte te mandan la póliza anterior que tenía. Y si vos haces malas cosas y no relevás, mucho que hacen. Tenía esto, te pongo lo mismo o menos y pagás un 5% menos. Y si estaba todo hecho como el traste, pasás a ser responsable de una póliza que está hecha como el traste. Entonces es importante relevar. Hay herramientas TreeView, Google Earth, o sea, hay distintas herramientas para
para analizar el consorcio y más la información hay que preguntar. O sea, la información nos da el cliente y la documentación que le podamos dar al cliente si le queremos facilitar el tiempo. O sea, el cliente no lo sabe, bueno, dame el reglamento, yo lo leo y lo saco de ahí. O sea, me voy a hacer un archivo y yo me encargo. Así que bueno, ahí es importante. Y último ejemplo, lo que hablábamos del tema de cubrir solo partes comunes y cubrir partes comunes más propias. Y acá, esto después igual les queda grabado, pero un ejemplo, si yo tengo cubierta, con el ejemplo que vemos en pantalla, en el caso 1, yo hubiese pagado el 100% de los daños comunes y hubiese pagado el 66% de las partes propias. Y el 33% que falta de las partes propias podría haber ido a buscar póliza de los vecinos, o si el siniestro fue culpa del consorcio, se inició el foco de daño en una parte común, podría usar las coberturas de responsabilidad civil del consorcio. En el caso 2, por ejemplo, se cubrió solo partes comunes, se pagarían todas las partes comunes y la parte propia, o sea, de la unidad funcional, la póliza de consorcio no actúa y ahí, si el incendio se inició en una parte común, va a poder ir a buscar suma a las coberturas RC. Si se hubiese iniciado en el mismo departamento, ejemplo, el incendio inició porque hubo un cortocircuito en el velador de la pieza, porque, no sé, le estaban rezando a San Expedito y prendió una vela y se cayó y se prendió fuego el departamento, si no tiene póliza propia se jode. O sea, no va a tener dónde ir a buscar suma. Ahí si tiene seguro de incendio o combinado familiar, lo va a complementar. Y por mi parte no mucho más. Si quieren preguntas, dudas, todo lo que quieran hablar, a disposición. Buenísimo. Bueno, Daki, excelente la realidad. Muchas gracias por instruirnos acerca de este tema que es tan complejo también y que muchas veces tampoco es un seguro que por desconocimiento tampoco se ofrezca mucho, ¿viste? Entonces, cuando uno no tiene la seguridad de conocer en profundidad el producto, muchas veces duda y elige no venderlo, ¿viste? Entonces, por esto creo que es muy valioso, digamos, todo lo que nos transmitís, más que nada porque vos te dedicás a este riesgo casi gran parte de tu actividad, o sea, realmente, bueno, desde que venimos hablando hace tantos años, siempre me destacás esto y bueno, y además que es un riesgo que te da la posibilidad también de administrar mejor el tiempo, no es tan demandante, te permite crecer de manera más estable, te permite tener mejores márgenes, no tener una estructura tan grande como la que necesitas para administrar una gran cartera de autos. Por eso también es que es tan importante conocer también, ¿no? Otros tipos de cobertura que no ofrecemos a diario. Así que nada, muchas gracias también por el conocimiento y a todos por sumarse, ¿no? Obviamente. No, que creo que es la clave, o sea, lo que tiene, como vimos, y hoy vimos Integral Consorcio, piensen que mencionamos también otros seguros al inicio que se pueden complementar, que conlleva, los seguros integrales combinan muchos ramos de seguro, muchas coberturas, conlleva tener un conocimiento profundo de eso, pero como todo hay que capacitarse, o sea, y lo otro que te conlleva es entender un poco el Código Civil, que es parte común y que es parte propia, y quién es el responsable ante cada cuestión, porque es lo que te va a variar cuando vos entendés desde los zapatos de quién estás hablando en el momento del siniestro, o sea, si el responsable fue el consorcio o fue el vecino, si el damnificado fue el consorcio o fue el vecino, y qué póliza va a terminar actuando, porque ahí es donde va a poder actuar la póliza de consorcio, no sé, una rotura de caño, que hoy hablábamos, tienes una rotura de caño, un daño por agua, te puede actuar la cobertura de daños por agua, la de rotura de cañería. Puede llegar a actuar la póliza a un tercero. A lo mejor, no sé, se rompió un caño en la vereda, que es responsabilidad de AISA, y no tiene que responder ninguna de mis pólizas. Tenemos que ir a buscar la póliza de AISA. O a lo mejor tengo en alguna de unas pólizas, no sé, tengo por decirte un todo riesgo electrónico y se me dañó, se inundó la planta baja que tenía los electrodomésticos y sí me lo va a cubrir. Pero digo, siempre es entender un poquito eso. Y es lo complejo, porque si no tenés la seguridad del productor para asesorar las coberturas, mucho más complicado es entender las responsabilidades de quién es la póliza que tiene que actuar. Pero como todo, es capacitarse y un ejercicio de aprender o a los golpes o con la experiencia de otro, apoyarse en ustedes o en el broker que les labure. Claro, obviamente. Así que, bueno, muchas gracias a todos también por quedarse hasta el final. Éramos casi 50, se quedaron 36, así que estamos muy bien. Ya nos pasamos de hora, pero
Ah, vos, está bien. Arrancamos, dijimos 1h30, mira, cumplimos, ¿eh? 10:40, arrancamos. Está muy bien. Está muy bien. Y bueno, les agradezco mucho también el tiempo, ¿no? Más que nada, estamos comenzando el año, hay que facturar, así que que se dediquen también 1h30 vale mucho, así que les agradezco. Importante. Bueno, listo, por mi parte, Johnny, si queda alguna consulta concreta, me la hacen llegar a través tuyo, sabes que estamos a disposición. Sí, obvio. No, totalmente. Bueno, ahí tenés también, bueno, los contactos, también los pueden tener en contacto a todos por cualquier cosita que necesiten. Y también, bueno, ya saben que a través del canal de Manuel y Kiara, que bueno, están ahí presentes, pueden consultar cualquier cosa que tengan con respecto a riesgos corporativos, que son los que manejan. Si es algo ya del mercado masivo, me pueden consultar a mí y lo abordamos. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, que tengan linda jornada. Bueno, lo mismo digo, Johnny. Bueno, un abrazo para todos. Quedamos en contacto. Un abrazo a todos. Gracias.